Buen día, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Es un gusto, una alegría compartir otro día del Señor con todos ustedes. Quería que puedan acompañarme a ver el versículo número 20. Pienso que este versículo, de alguna manera, resume el espíritu de este pasaje. Nos muestra el estado más bien material, pero también las bendiciones confluyen aquí. Dice, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud comiendo y bebiendo y alegrándose. Siempre leemos el mismo pasaje de Romanos 15, 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, ahora, esto que le estoy leyendo, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este texto, esta historia, vemos que se diferencia de todas las demás porque no vemos sangre, no vemos intrigas, no vemos enemigos poderosos. De hecho, Israel nunca tuvo ni nunca más va a tener semejante extensión de tierra y paz como tuvo específicamente en este periodo de la historia. Quiero que se queden con esto. Israel nunca más volvió a tener semejante dominio sobre la región como había tenido hasta este momento en la historia. Nunca tuvo tanta paz, nunca tuvo tanta tranquilidad. El texto es hermoso, dice, como la multitud, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Es una imagen bastante placentera y bastante linda, pero realmente lo que este texto nos tiene que mostrar o nos tiene que enseñar, o qué debiera un creyente tomar de aquí. Bueno, básicamente que todo esto está siendo así porque es el Señor el que está proveyendo paz a Salomón. Es el Señor el que está dando la provisión a Salomón, es el Señor el que a través de muchísimas circunstancias, incontables en número, ha hecho que Salomón pueda experimentar unos 37 años de paz que no se van a volver a repetir nunca, que David no los tuvo y que los próximos reyes después de él tampoco lo van a tener. Entonces este texto nos tiene que mostrar, vemos justamente que aparecen nombres, que aparecen puestos, que son designados por Salomón. Dice versículo 7, y tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales abastecían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo un mes al año. Había un tiempo específico. Ahora este texto nos tiene que mostrar, amados hermanos, que la santidad de Dios, que el gobierno de Dios, que la providencia de Dios se manifiesta también no solamente en intrigas y en cosas, especialmente peligrosas como veníamos viendo, sino también en esto, ¿sí? Es decir, la mano poderosa, providente, misericordiosa de Dios se está manifestando en que Israel va a tener un periodo de paz de 37 años que no se van a volver a repetir. Y es Dios el que providencialmente les está dando este periodo de paz. Este periodo de paz Salomón lo aprovechó. Dice al final que escribió salmos, que escribió proverbios, que escribió cantares. Le dio una sabiduría providencial que no se ha repetido todavía. Sin embargo, fue una paz pasajera. La sabiduría de Salomón finalmente tampoco le sirvió incluso para gobernar su propio corazón. No gobernó su propio corazón como gobernó el reino que tenía a cargo. Ahora, este texto entonces nos tiene que mostrar la santidad de Dios en las pequeñas cosas, no solamente en batallas y en enemigos que son, vencidos providencialmente, sino en las pequeñas decisiones y en las decisiones sencillas administrativas, ¿sí? Dios también está obrando en cada una de ellas. Hay una conexión evidente que no es posible de ver si no es por medio de la fe, ¿sí? Los perros saben que es el dueño el que les da de comer,
pero nosotros nos olvidamos de que Dios es el que nos sustenta cada día. Los perros lo tienen más claro que nosotros muchas veces, ¿sí? Saben que cuando se acerca el dueño empiezan a mover la cola y se alegran. Pero con todas las bendiciones que Dios nos da cada día, nosotros nos parece que es algo que hasta cierto punto incluso nos debe. Dios me lo debe. ¿Y por qué me lo debe? Porque soy cristiano. ¿Y porque además hago el bien? Y porque soy una buena persona. Dios me lo debe, ¿sí? Él está obligado conmigo. Y aquí este texto te muestra que no. Los que están obligados con el rey son los súbditos, no el rey obligado con los siervos, ¿sí? Son los súbditos los que están obligados hacia él, pero a nosotros nos parece que eso no es así. Y tenemos que aprender como creyentes a ver justamente esta conexión entre la paz que vivimos, entre la prosperidad que vivimos, que, amados hermanos, estamos viviendo en un mundo, en un tiempo de prosperidad inaudito en la historia de la humanidad. A pesar de que estemos, digamos, en varias crisis económicas, estamos viviendo una prosperidad que no se ha visto nunca en toda la historia de la humanidad. ¿Y por qué eso es importante, amados hermanos? Porque en tiempos de prosperidad y en tiempos de paz se espera que los súbditos del rey sean fieles, lo busquen, lo sirvan, sean buenos administradores, no despilfarren, no derrochen. ¿Y qué tiene un creyente para darle al Señor? Tiene su tiempo, tiene sus recursos, tiene su vida. ¿Qué tiene que hacer el creyente? ¿Qué tiene que hacer el creyente según este texto con las bendiciones temporales que Dios te da? Lo que tiene que hacer el creyente es tomarlas con reverencia, recibirlas con la reverencia de vida de Dios, agradecerlo, no sospechando de Dios, no sospechando inclusive que es por algo que yo haya hecho. Tenés que recibirlo con grandeza de espíritu y con un corazón humilde, pero también tenés que preservarlo, administrarlo de la manera correcta. Tenés que ser agradecido, administrarlo de manera, justamente la administración es eso. Cuando vos tenés que administrar algo, presuponés que los recursos son escasos, ¿sí? El aire no se tiene que administrar porque es superabundante, ¿no? ¿Qué administración del aire hay que hacer? Nada, hay que respirar, nada más. ¿Sí? Porque es superabundante. Ahora, la administración se aplica especialmente a cosas que son escasas. Tu tiempo es escaso, se te escurre entre los dedos. Tus recursos son escasos y no sabes por cuánto tiempo Dios te lo ha dado. No sabes cuánto tiempo puede durar la paz que Dios te está dando. En el caso de Israel fueron 37 años. En el caso tuyo puede que te queden un par de días de paz. Puede que no esté en este momento, estés sin ella. O puede que te queden muchos años, no lo sabemos, pero lo que tenés que hacer es recibirlo con humildad de parte de Dios, no dando por hecho que Él te debe a vos, sino que Dios no es deudor de nadie. ¿Sí? Por otro lado, administrarlo con sabiduría, con temor de Dios, con reverencia y con santidad. Y número 3, que es lo que este texto también nos deja abierta la puerta, es mirar más allá de ello. Es decir, son pequeñas son arras que Dios nos ha dado, son anticipos, ¿sí? de su benevolencia hacia nosotros. En este mundo que Dios te permita vivir un tiempo de paz, de prosperidad, de tranquilidad, que te puedas sentar y alegrar con tu hermano, es producto de la gracia y la misericordia de Dios, que después será demandada a todos los impíos, malvados y corruptos que la dilapidan, ¿sí? Cuando Dios te da 5 talentos, quiere 5 de vuelta. No quiere que te los gastes y te los despilfarres en un país lejano con prostitutas, como hizo el hijo pródigo. Dios quiere los 5 de vuelta, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos hacer, administrarlo con sabiduría. Y número 3, mirar más allá de ello. Finalmente, todo lo que es de aquí, amados hermanos, se quedará aquí. Todo lo que es de aquí, todo lo terrenal, está destinado y tiene fecha de vencimiento. ¿Saben cuánto tiempo duró la paz? ¿Cuánto tiempo duró la paz? Dice el versículo 21. Trajeron presentes y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. La paz que recibió Salomón duró lo que la vida de Salomón duró. Se terminó la vida de Salomón y ¿qué pasó con Israel? Se terminó la paz. Vino la división, vino el caos, vino el exilio, vino inclusive la crucifixión del Hijo de Dios. Miren el desastre en el que terminaron, ¿no?
Miren el desastre en el que terminaron. Entonces, amados hermanos, tenemos que pensar justamente, hay una conexión sagrada, celestial, santa, entre la providencia de Dios, entre las cosas celestiales y el servicio diario, terrenal que cada uno hacemos, ¿sí? En Juan 13, capítulo 1, cuando se acercaba la crucifixión de nuestro Señor, en el versículo 1 lo voy a citar, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, yo quiero esto, que vean que hay una conexión espiritual, santa, gloriosa, entre la vida espiritual, la providencia de Dios, ¿sí? Y las tareas y las cosas más humildes y sencillas que hacemos. Quiero que vean que todos los servicios pequeños que hacemos, que todas las pequeñas cositas que hacemos, ¿sí? Tienen una repercusión espiritual grande, ¿sí? Es decir, quiero que vean que tener una mente espiritual es servir a Dios en las pequeñas cosas. Tener una mente verdaderamente espiritual es servir a Dios en las pequeñas cosas. ¿Sí? Aquel que está meditando en grandes cosas de Dios, se refleja eso en que aún las pequeñas cosas de Dios, de la vida natural, como decir, son cosas grandes las que hace un rey. Designar un magistrado es una cosa importante, tiene significancia. Ahora, no deja de ser un gobernante terrenal y no deja de ser una tarea terrenal. Lo que quiero que vean es que hay una conexión directa. Esa conexión es la providencia de Dios, ¿sí? Entre una mente espiritual y una mano, una vida que se dispone a hacer santamente las pequeñas cosas, ¿sí? Tener una mente espiritual renovada, santificada, te debe llevar a hacer las pequeñas cosas para el Señor, de todo corazón, como para el Señor. Eso tiene un peso importante en la vida de un creyente. Como les dije, en Juan 13, 1, dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, ¿sí? Él era consciente de que estaba transitando sus últimas horas y él iba a pasar de este mundo de pecado, de sufrimiento, de angustia, iba a ir al Padre. Y dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, ¿sí? El Señor Jesucristo, y acá te abre como si fuera una especie de ventana. Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Es decir, él estaba pensando, se acercaba la fiesta de la Pascua y ella estaba pensando que iba a pasar de este mundo al Padre. Y ahí te abre la ventana, ¿sí? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, él se iba del mundo al Padre, pero los suyos estaban en el mundo e iban a seguir en el mundo. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Que los amó y que los amó hasta el fin. Los amó y los amó hasta el fin. Dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, en el mismísimo instante en el que el Señor Jesucristo pusiera su pie humano, en el cielo, todo el poder, toda la gloria sobre todos sus enemigos había sido conquistada, venciendo a la muerte, al pecado, a Satanás. ¿Sí? Toda la gloria, todo el imperio en la mano del Señor Jesucristo, en el mismísimo instante en que Él pusiera su pie en los cielos de los cielos y todos los ángeles lo estuvieran adorando, y allí Abraham, Isaac, Jacob y todos los santos profetas adorándolo al Señor. Sin embargo, Él estaba pensando en los que estaban quedando en el mundo. Y dice, los amó y los amó hasta el fin. Los amó y los amó hasta el fin. ¿Y qué hizo? Se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñida. Mientras él estaba pensando en que iba a derrotar a Satanás, al mundo, al pecado, que iba a pasar de este mundo al Padre, que iba a poner sus pies en el cielo y que todo el ejército de los cielos lo iban a estar adorando allí con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos los santos hechos perfectos para siempre. Con su mente puesta en eso, ¿qué hace el Señor? Se pone una toalla en la espalda, va, lo busca a Pedro y le dice, Pedro, te voy a lavar los pies.
su mente en las cosas más celestiales que alguien pudiera pensar, con la victoria sobre todos los enemigos, sobre el infierno mismo, y el amor del Salvador. Con ese corazón es con el que intercede por nosotros, y con ese amor es con el que Él sirvió y nos amó hasta el fin, amados hermanos. Eso te muestra justamente esa conexión que hay entre la voluntad soberana, providente de Dios, con las pequeñas tareas, con la tarea más humilde que existía, que era que era lo que hacían los esclavos. Él, justamente uno diría, Él se humilló y dice, ejemplo les he dado. Pero Él en realidad se humilla porque ama a los apóstoles, porque ama a los creyentes. El Señor intercede por nosotros con un amor muy afectuoso, muy cercano. Somos suyos. Estamos en este mundo de pecado, pero somos suyos. Cristo tiene suyos en este mundo. ¿Son todos de Cristo? No son todos de Cristo. Porque si no diría, todos, no. En el mundo estamos, pero somos suyos. Entonces vemos justamente eso. Una mente espiritual, una mente renovada, es fiel en las pequeñas cosas y las ejecuta con amor. ¿Sí? Y este texto nos muestra esa misma conexión, pero al revés. Nos muestra, sería como pasar desde el lavado de pies a ir hacia arriba. Cristo, digamos, su mente espiritual se tradujo en acciones terrenales simples y humildes. Aquí es al revés. Las acciones que no son tan humildes, porque es un rey que está dictando magistrados, poniendo personas en distintos cargos muy importantes, pero tienen que pensar que es producto de la providencia y de la obra misericordiosa de Dios sobre Israel, para manifestar en Israel la misericordia que luego derramaría sobre toda la tierra. Israel es un pequeño, ¿cómo se dice? Un pequeño ejemplo de la misericordia gloriosa de Dios. Y esos 37 años de paz, son una pequeña prueba, una pequeña muestra de algo muchísimo mayor, de la paz final y definitiva que les espera a los creyentes en el cielo. No de una paz imaginaria, no de una paz inventada, sino de una paz verdadera, genuina, celestial, espiritual, santa, gloriosa. Y eso nos tiene que llevar a que como creyentes vivamos de todo corazón para el Señor. Todo lo que hagamos tiene que ser de corazón como para el Señor. Vemos entonces, amados hermanos, esta es un poco, creo, la historia o el resultado de este texto. Creo que es la enseñanza, ¿no? Desde el versículo 1 al 19 tenemos el orden del reino. Dice el 1, fue pues el rey Salomón, rey sobre todo Israel, y fueron los príncipes que tuvo, y empieza a mencionar todos los nombres de los príncipes hasta el versículo 6, y en el 7 dice, y tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales abastecían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo un mes al año. Y todos estos son los nombres, y empieza a mencionar justamente cada uno de todos estos gobernadores que van a estar sirviendo cada uno un mes al año. Los menciona todos, algunos están emparentados con él, van a ver. Ahora, nuevamente, estos primeros entonces 19 versículos nos van a mostrar el orden establecido por Dios para ejecutar esta paz. Esta paz que venía de Dios requería de la sabiduría para dictar a quienes iban a administrar esta paz. Requería, por así decirlo, sabiduría que provenía de lo alto. Entonces Salomón tenía sabiduría para juzgar entre dos mujeres que le vienen y le traen un caso imposible de resolver, pero también tenía sabiduría para elegir a quienes iban a administrar su reino juntamente con él. Entonces, esta misma sabiduría que se tradujo en una cosa, también afectó todas las áreas de la vida de Salomón, salvo una, como veremos un poco más adelante. Entonces, estos primeros 19 versículos te hablan de la fidelidad de Dios y te hablan justamente de la sabiduría en la administración que tuvo Salomón para asegurar temporalmente la paz y la eficacia de su reino. Escuché justamente, o leí, realmente leí,
estos días sobre Susana Wesley, que ella tuvo 18 hijos. Ella administraba una especie de orfanato donde el padre estaba bastante ausente. Hay dos de los hijos, de los 18 hijos que todos ustedes conocen, que es John Wesley y Charles Wesley, que son los fundadores de la iglesia metodista. Y esa mujer, que imagínense, administraba un orfanato y tenía 18 hijos, imagínense que tenía muy poco tiempo para muchas cosas, tenía muy poco tiempo. Y dice que era una mujer bastante disciplinada y que cuando ella quería orar, designaba un tiempo de oración, por ejemplo, 1 hora al día, para orar, y obviamente que las tareas la venían a buscar, las 18 tareas que tenía la venían a buscar todo el tiempo. Y dice que se ponía una manta en la cabeza, estaba sentada en la cocina, se ponía una manta en la cabeza y que cuando la gente veía que tenía la manta puesta en la cabeza, sabían que mamá estaba orando. Entonces no la molestaban. ¿Sí? Imagínense, amados hermanos, una mujer que es una persona bastante anónima, pasó a la historia realmente por los hijos, ella, porque el testimonio de los hijos fue tan fuerte que realmente ellos tuvieron que decir, pero la verdad es que todo esto partió de nuestra madre, de la fe de nuestra madre, que estando en la cocina de casa con 18 hijos, que seguramente ya eran mayores, ya uno era, por lo menos debió haber sido mayor de edad, esa mujer sentada en la cocina de la casa, y me imagino el griterío, me imagino el movimiento de una casa, ¿no? Con una manta en la cabeza, todo el mundo sabía que esa mujer estaba orando al Señor. Y esa mujer orando en su casa, haciendo tareas humildes, fue usada por Dios para cambiar el destino de una nación entera. Esa mujer esa mujer fiel fue parte del engranaje de Dios para bendecir a la iglesia por siglos. Seguimos cantando los himnos de esos hermanos. ¿Sí? Seguimos viendo la huella de la fe de esa mujer en los himnos de sus hijos. Entonces se dan cuenta, amados hermanos, las pequeñas cosas que los creyentes hacen, si las hacen de todo corazón para el Señor, cambia totalmente la cosa. De la misma manera que cuando un padre recibe de un hijo un dibujito o una piedrita, es un regalo, no tiene un valor en sí mismo. Es algo valioso, ¿por qué? Porque es hecho por tu hijo con amor hacia vos. Y eso mismo convierte cada tarea insignificante, cada tiempo de oración normal, en algo que es glorioso. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante para el Señor Jesucristo, como Él menciona en Marcos 9:41? Dice, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Marcos 9:41. ¿Qué hace que Dios valore tanto un vaso de agua? ¿Qué hace que Dios valore tanto un vaso de agua? Que es el nombre de Cristo. Y Cristo es de infinito valor. Entonces ese vaso de agua tiene un infinito valor para Dios. ¿Por qué es tan importante el vaso de agua? Porque es dado en nombre de Cristo. Y si es dado en nombre de Cristo, y Cristo tiene infinito valor, ese vaso de agua tiene infinito valor. Entonces, cuando una madre le da el pecho a su hijo, eso es un acto de infinito valor si lo hace para Cristo. Si lo hace en nombre de Cristo, es de infinito valor. ¿Por qué? Porque si el Señor valora que alguien dé un vaso de agua a otro, ¿cuánto más si en vez de ser un vaso de agua es el propio pecho de una madre y es a su pequeño hijo que él mismo se lo mandó? ¿Cuánto más vale eso delante de Dios? ¿Qué infinito valor que tiene si es hecho algo en nombre de Cristo? Una conversación, un abrazo, un pequeño presente, un tiempo de oración. Al ser hecho en nombre de Cristo es de infinito valor, amados hermanos. ¿Sí? Es de infinito valor. Y por otro lado, nos ayuda a combatir la tan normal en nosotros apatía espiritual. Cuando no haces las pequeñas cosas de tu vida para Cristo, te darás cuenta que la pereza, el descontento y toda suerte de instigaciones satánicas se introducen en tu corazón. Porque eso que estás haciendo debiera ser hecho para Cristo, pero no lo estás haciendo para Cristo. Te levantás temprano para Cristo. Vas a trabajar todos los días para Cristo. ¿Sí? Tenés tu tiempo especial con tu esposa para Cristo. La crianza de los hijos para Cristo.
Si vos reconoces que las pequeñas tareas, en las pequeñas cosas, las haces de corazón como para el Señor, te encontrarás un día como Eliseo, arando el campo, de corazón como para el Señor, y llegará el profeta Elías a encomendarte que continúes con la obra. ¿Estarás pescando de corazón como para el Señor de manera perfecta? No. ¿Con toda la teología del mundo? Tampoco. ¿Con una fe inquebrantable? No, tampoco, pero de corazón como para el Señor. ¿Sí? Y eso fue suficiente para que el Señor Jesucristo, que pasaba por allí, lo llama a Pedro y le dice: ¿me prestás tu barca para que enseñe un poco en la orilla? Entonces, la disposición de corazón en las pequeñas cosas hacen que el descontento, que la apatía espiritual, hacen que el cáncer de la falta de fe no ingrese, no entre a corroer nuestro corazón, ¿sí? Y hace que podamos vivir para la gloria de Dios y que los designios más normales de nuestra vida sean de infinito valor porque son hechos para Cristo, porque de Cristo somos. De Cristo somos. Reconocemos que somos de Él y hace que nuestros pequeños actos de todos los días sean de infinito valor y tengan consecuencias eternas. Desde el versículo 20 al 21 tenemos el cumplimiento parcial de una promesa. Entonces, como dijimos, ¿qué hace el creyente? Tiene que recibir con gozo las bendiciones temporales de Dios. Dijimos, las administra de manera adecuada, coherente, correcta, sabia. Y, por otro lado, tiene puesto un ojo en que esto es algo pasajero y terrenal y que está destinado a desaparecer. No tiene sentido, amados hermanos, no tiene sentido angustiarse tanto por cosas terrenales cuando están destinadas a desaparecer. Cuando es algo tan efímero, cuando cada decisión que tomás aporta o perjudica ese peso de gloria reservado para los santos. Debemos reconocer que eso es así. Entonces, de esa manera podés vivir de una forma digna y dispuesta para servir al Señor de corazón. Desde el versículo 20 al 21 dice... Lo voy a leer rápidamente. Tenemos justamente un cumplimiento parcial de la promesa. Y dice: y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta el término de Egipto, es decir, desde el norte hasta... Y trajeron presentes y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. Y la provisión de Salomón era... está bien, hasta el 21, del 20 al 21. Muchos, voy a leer el 20 otra vez. Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Entonces vemos esta primera parte, cuando dice señoreaba sobre los reinos, cuando dice eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, eso es una cita de Génesis 15, cuando dice: en aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, 15:18, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Y es exactamente lo que vemos aquí. Ahora, en ese mismo pasaje de Génesis 15, también vemos una referencia directa a los cielos, ¿sí? Es decir, lo voy a leer también, Génesis 15, 18. Génesis 15, 18. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia de esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Perfecto, no, está bien, lo cité bien. Entonces vemos justamente que este periodo que tenemos aquí es un periodo específicamente proclamado por Dios en la antigüedad. Se está cumpliendo una promesa. Entonces vemos justamente que no es tanto por la sabiduría de Salomón, sino por la fidelidad de Dios prometida a Abraham, que estaban viviendo ese periodo específico de paz en la tierra de Israel. Y ahí sí, me había adelantado,
En Génesis 22, 17, justamente habla no solo de la arena del mar, no solo, es decir, es algo, la arena del mar que es algo incontable, pero alcanzable. Cada uno puede acercarse a la orilla del mar y tomar un puñado de arena, ¿no? Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré, multiplicando tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces lo que vemos en 1 de Reyes 4 es la primera parte del cumplimiento de esa promesa. Dios le está dando lo que es incontable pero alcanzable. Todavía no le da justamente lo que es incontable pero inalcanzable, que son los cielos. ¿Sí? Entonces vemos que esta promesa que le hace Dios a Abraham se cumple parcialmente con Salomón, pero se va a cumplir plenamente en Cristo. Ahí vienen los creyentes, los descendientes de Abraham, que van a ser incontables. ¿Sí? Esto nos enseña y nos muestra, amados hermanos, justamente que del hombre desde que cayó, desde que fue echado del paraíso, tiene en el corazón, el hombre desde que fue echado del paraíso tiene en el corazón un recuerdo de eso y llama paraíso a cualquier cosa, ¿no? Dicen cualquier cosa, no, este lugar es el paraíso, y no es el paraíso, digamos, ¿sí? Pero el hombre tiene esa afición por buscar y sabe que hay algo, hay un lugar, digamos, de paz, de plenitud, un lugar de verdadero descanso, que está siendo buscado por los hombres, pero tienen la mala idea siempre de llamar con esos nombres a lugares terrenales, cuando no son lugares terrenales, son lugares celestiales. Entonces, lo que hay que reconocer aquí es que este es un cumplimiento parcial de la promesa. Mal hubiera hecho Salomón y mal hubiera hecho el que registraba 1 de Reyes 4 al poner toda la plenitud de la promesa en este cumplimiento parcial. Entonces, amados hermanos, también nos tiene que mostrar eso para nuestra propia vida cristiana. ¿Es una bendición todo lo que Dios nos ha dado? Sí, pero no es el fin, amados hermanos. Dios te da misericordia en este mundo, te da compañía en este mundo, te da bienestar en este mundo como un anuncio de lo que viene de manera definitiva y eterna para el creyente. ¿Sí? Mal hacen los creyentes en tomar las bendiciones temporales de Dios y tratarlas como si fueran eternas, viviendo para ellas, sirviéndolas como si fuera su Dios, como si fuera que fueran a tener eso para siempre y como si fuera que eso realmente es el desasosiego definitivo de los creyentes. Y en las cosas terrenales tienen fecha de vencimiento, amados hermanos. El creyente no vive para las cosas de este mundo. El creyente vive para Cristo y hace todas las cosas de corazón como para el Señor. Justamente estaba viendo cuando Hernán Cortés llega un documental, cuando llega a lo que hoy es California, que es una especie de península. Tenés Baja California y Alta California, que hoy es un lugar gobernado por los narcos, por los cárteles mexicanos. Pero cuando llegó Hernán Cortés le puso a California. California era justamente, imagínense una persona del siglo XVI, era un lugar que tenía valles de oro y lo único que había era oro en esa novela. Y ese es el mismo lugar, era una novela normal, digamos, de tipo caballeresca de su tiempo. Y cuando él llega a California, lo que hoy es California, llega a la península, le pone California, ¿no? Como si fuera un lugar, que es un lugar desértico, que está lleno de piedras, de la serpiente más peligrosa del mundo, y él le puso California a ese lugar, ¿sí? Ahora, ese te muestra justamente un anhelo de que efectivamente el ser humano necesita y quiere pensar que llegará algún día al paraíso, ¿sí? Ahora, eso no es cierto para los impíos y para los hijos de Satanás, pero es cierto para los creyentes. Y si es cierto para los creyentes, mal hacemos nosotros en ponerle California a cosas terrenales, cuando son pasajeras y no las podremos retener. Desde el 22 hasta el 28 vemos justamente la paz y la abundancia y una imagen hermosa que se muestra, una imagen hermosa desde el 22 en adelante, y la provisión de Salomón era cada día 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina y 10 bueyes engordados y 20 bueyes de pasto y 100 ovejas
Vemos una abundancia sin igual. Desde el 22 al 28. Esto también nos muestra que tenía resultados. Es decir, él estaba tomando decisiones y estas decisiones administrativas efectivamente ¿en qué redundaron? Redundaron en resultados tangibles, en un bienestar real. Su sabiduría se manifestó, tomó las decisiones correctas, puso a las personas adecuadas. ¿Y qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Empezó a experimentar una prosperidad inaudita para Israel y para cualquier reino de su tiempo. En el versículo 25 hay una frase que se usa todavía en Israel, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón, justamente vivían seguros. Cada día Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Son los dos árboles que tipifican a los israelitas, ¿sí? La parra, la vid y la higuera. Vivían seguros debajo de su higuera desde Dan hasta Berseba, desde el norte hasta el sur, todos los días de Salomón. Las decisiones administrativas de Salomón tuvieron un efecto prácticamente inmediato. Y ellos estaban seguros en un mundo que en el mundo antiguo, si había dos cosas que eran normales, es la inseguridad, porque no había cámaras de reconocimiento facial. La inseguridad era lo más normal del mundo. ¿Sí? Todo el mundo tenía que tomar muchos recaudos porque la inseguridad era rampante, y la otra cosa más común del tiempo antiguo era la pobreza y la hambruna. Entonces, que alguien esté seguro debajo de la parra comiendo es una imagen celestial prácticamente. ¿Sí? Eso es lo que Dios les había dado temporalmente a ellos. Ahora, hermanos, nuevamente los judíos son un mal ejemplo de esto. Ellos justamente llamaron a ese tiempo su paraíso y su cielo y empezaron a cometer idolatría, amados hermanos. Esta paz hermosa, gloriosa, nos debe llevar como creyentes a disfrutar de las cosas terrenales, pero recordando que son dadas por un Dios santo. Entonces, mal hacemos en derrochar nuestros recursos en lo que no nos aprovecha espiritualmente, ¿sí? Mal hacemos en no depender de Dios, aún en tiempos de prosperidad y en tiempos de paz. Esto es lo que hicieron los laodicenses. Algo de esto compartí en el devocional del jueves. Los laodicenses en Apocalipsis 3:17, ellos que decían, somos ricos. Dice, tú dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Tú dices, dice el ángel, pero tú eres, es decir, la verdad, es que sos un pobre, sos un miserable, estás desnudo y te espera el juicio. Más vale que te arrepientas porque tu lámpara te será quitada. Entonces, amado, lo más normal del mundo es enorgullecerse. Lo más normal del mundo, las Escrituras relatan que la abundancia y la paz provenían de Dios porque te olvidás de eso. ¿Saben por qué las Escrituras muestran esto? Podría haberlo obviado. Pero ¿por qué las Escrituras recuerda tanto esto? Porque nos lo olvidamos, porque rápidamente empezamos a decir, yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Sí? Las Escrituras insisten con esto porque el corazón del hombre es dado a eso. Y uno diría, bueno, pero yo la verdad que no digo eso. Pero no es necesario que lo digas. No es necesario que lo digas. Porque con lo que haces basta para mostrar que lo crees. Cuando no orás, cuando no buscas del Señor, en las pequeñas cosas de tu vida. Entonces prepárate para vivir carnalmente tu vida cristiana. Prepárate para no obedecer al Señor en las pequeñas cosas. Prepárate para que la apatía espiritual, para que Satanás y el mundo te desorienten y hagan que tu vida cristiana sea una pobre vida cristiana, sea una triste vida cristiana, sea una fría vida cristiana, sea una vida cristiana poco espiritual, sea una vida cristiana derrotada, atada y sujeta a pecados imposibles de soltar. Prepárate para vivir la miseria espiritual el resto de tu vida cristiana, a menos que te arrepientas, a menos que mires lo que dicen la advertencia. A los laodicenses les dice, la iglesia de la Odisea se dedicaba básicamente a tres cosas. La orfebrería, que es el trabajo del oro, eran famosos porque tenían una industria de la salud bastante notable y ellos producían un colirio que servía para limpiar los ojos y tenían una industria textil bastante potente
que se hacía con una especie de carnero que era bastante raro, con una lana bastante rara. Entonces el espíritu le dice a los laodicenses, le dice, más vale, en vez de comprar oro del que usás para la orfebrería, lo voy a leer porque no lo quiero mal citar, Apocalipsis capítulo 3, no lo quiero mal citar. Yo te aconsejo, le dice, es un consejo, no es una orden. Ya se terminaron las órdenes con los laodicenses, dice, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas. ¿Por qué le dice vestidura? Porque ellos se dedicaban a la industria textil, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Son las tres cosas a las que se dedicaban. Justamente, y también apunta a tres aspectos espirituales. El oro refinado en fuego, que de mí compres oro refinado en fuego, y dice para que seas rico. El oro refinado en fuego era efectivamente que quites tu cabeza y tu mente de las cosas terrenales y que busques las cosas espirituales. No compres el oro terrenal, comprá que es perecedero, comprá el oro refinado en fuego. Comprá el oro refinado en fuego. ¿Y qué más les dice? Les dice, y vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque cuando el creyente que sale a trabajar sin orar, que se acuesta sin orar, que no tiene un culto familiar, que habla con los hijos, con la esposa y con los amigos de cosas mundanas, terrenales, bueno, pronto verás que tus vestiduras blancas se van a empezar a manchar, que la santidad te va a empezar a importar poco o más bien nada, que te da lo mismo una cosa que la otra. Te vas a dar cuenta, además, que al poco tiempo se produce un efecto distorsivo en la vista y que no empezás a ver las cosas espiritualmente, sino que solo y única y exclusivamente las ves de forma carnal, no viendo a Dios detrás de cada cosa que pasa, no viendo a Dios de cada logro o de cada circunstancia que estás viviendo, sino que empezás a mirarte el ombligo y empezás a ver mal. Y que vos pienses una cosa no significa que esa cosa sea así. Significa que estás engañado y que probablemente vas a empezar a tomar muy malas decisiones. Vas a empezar a caer en la estafa del pecado de tu propio corazón. Si algo sabe hacer el corazón, amados hermanos, es engañarte. Y cuando nos engaña nuestro corazón, no es para llevarnos a ser más espirituales, es para llevarnos a ser más carnales. Es para que descuidemos nuestra vida espiritual y empecemos a pensar solamente en las cosas de este mundo y no a pensar que tenemos un alma humana, que es un alma creada por Dios y que tiene un destino eterno y que las pequeñas cosas que estás haciendo hoy no dan lo mismo. No da lo mismo lo que mirás con tu celular, no da lo mismo la forma en la que contestás a tu esposa, a tu esposo, no da lo mismo la forma en la que trabajas cada día, no da lo mismo. Si hay algo que nos muestra la carta de la Odisea, es que Dios se fija específicamente en lo que cada uno hace. Por eso la cura que le da está diseñada para los laodicenses, no le habla de cualquier cosa. Les habla de cosas que le eran familiares, el oro, el colirio, ¿de qué más? La ropa. Bueno, amados hermanos, así de inmiscuido está Dios metido en tus negocios. Lo que pasa es que vos no te das cuenta. Así de inmiscuido está Dios en tu familia. Lo que pasa es que vos no te das cuenta. No es que no esté, Él está, pero vos no te das cuenta y por eso vivimos de manera carnal, de manera desinteresada, de manera tibia, fría, cobarde, tonta, ¿sí? Obtusa. Entonces tenemos que reconocer, necesitamos que el Señor limpie nuestros ojos, necesitamos vestir nuestra vergüenza de la santidad del Señor, necesitamos comprar oro refinado en fuego y no comprar oro mundano, perecedero y terrenal. Entonces, ¿tuvo consecuencias positivas la sabiduría de Salomón? Sí, gloriosas, consecuencias positivas. ¿Fue un tiempo de paz hermoso? Sí, pero fue un tiempo de paz dado por Dios, no dado por Salomón. Administrado por Salomón, sí, pero dado por Dios. A Salomón le tocó administrar la paz, a David no le tocó administrar la paz, pero a Salomón sí,
y él lo hizo bien, pero desgraciadamente su corazón se desvió. Desde el versículo 29 al 34 vemos la sabiduría que atrae a las naciones, ¿sí? La sabiduría de Salomón atraía a las naciones y dio a Salomón sabiduría, dice el versículo 29. Es Dios, dijo, y dio Dios a Salomón sabiduría e inteligencia muy grande y anchura de corazón, esto es hermoso, como la arena que está a la orilla del mar. Y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y fue mayor la sabiduría de Salomón que la sabiduría de todos los orientales. Algo parecido se dice de la riqueza de Job. La riqueza de Job fue mayor que la de todos los orientales. Salomón era más sabio que todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Los egipcios eran muy sabios, pero Salomón era mucho más sabio y ellos iban a escucharlo, ¿no? El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo siglos después para los romanos, todavía reunía y mencionaba la fama de la correspondencia que había entre Salomón y reyes extranjeros. Flavio Josefo cita cartas que se escribía Salomón con otros. Ahora, amados hermanos, siglo más tarde, tenemos en Mateo 12, 42, que hay una mujer que resalta, que es la reina de Sabá, que ella fue una de las que fue atraída por la sabiduría de Salomón para escuchar a Salomón. Y por supuesto que se fue impactada y quedó como una especie de historia que incluso hoy todavía las iglesias etíopes tienen todavía relatos en su propia Biblia sobre la historia de la reina de Sabá y Salomón. Ahora, amados hermanos, en Mateo 12, 42, el Señor dice que Él es más grande que Salomón. Mateo 12, 42. Estoy citando muchos textos del Nuevo Testamento yendo a leerlos, pero creo que vale la pena. Mateo 12, 42. El Señor Jesucristo menciona que el caso de Salomón no es un caso aislado. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí uno mayor que Salomón en este lugar. Entonces vemos, amados hermanos, que lo que estaba pasando en Salomón no era un hecho aislado. En la boca del Mesías, ¿sí? 800 años después, ese hecho y esa sabiduría y este periodo que estamos mencionando va a ser llamado para advertir al pueblo de Dios, diciéndole guarda, porque los orientales y los extranjeros iban a escuchar a Salomón y ustedes tienen aquí a alguien mayor que Salomón y no lo oyen. Y amados hermanos, eso sigue siendo así en muchos casos, y lo triste de esto es que como en el antiguo, cuando estuvo el Señor Jesucristo se lo decía al pueblo de Dios de aquel tiempo, luego el Espíritu se lo iba a decir a las iglesias, por ejemplo, la iglesia de la Odisea en su tiempo. Y el mismo Espíritu Santo, amados hermanos, sigue hablando hoy a las iglesias y a decirles, busquen la sabiduría que proviene de Cristo. Si los antiguos fueron a escuchar a Salomón por causa de su sabiduría, porque estaban sorprendidos y Salomón los instruía, ¿cuánto más debemos nosotros venir a Cristo, que no solamente su sabiduría nos sorprende, sino que también nos transforma, nos cambia y nos da vida eterna? No nos da prosperidad terrenal, sino que nos da prosperidad celestial y eterna. ¿Cuánto más, amados hermanos, debemos como creyentes cada día poner nuestra mente en las cosas de arriba? Y como el Señor tenía su mente en las cosas de arriba, fue amoroso hasta el fin con aquellos que estaban aquí abajo. En la tarea más baja que había, fue amoroso y amoroso hasta el fin. ¿Cuánto más amorosos debemos ser nosotros con nuestros hermanos en Cristo, como nuestro Señor Jesucristo nos mostró? ¿Cuánto afecto tan grande tiene que haber entre los creyentes? Qué inaudito, qué insólito y qué vergonzoso es que no haya amor entre los cristianos, siendo que nuestro Señor nos amó y nos amó hasta el fin. ¿Cuán terrenal tiene que ser la cabeza de una persona para no amar a los creyentes? ¿Cuán terrenal, cuán llena de inmundicia debe estar esa mente para no amar a los creyentes? ¿Sí?
Qué chato y qué obtuso tiene que ser un creyente para no amar a otro creyente. Qué ciego tiene que ser. Cuánto colirio tendría que usar. Cuánto oro refinado tendría que comprar. Y cuántas vestiduras blancas tendría que ponerse. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, este texto, entonces, como les dije, para resumir, nos muestra, entonces, y para terminar este sermón, este texto, esta historia está aquí para enseñarnos que Dios, en su providencia, da tiempo de misericordia y de paz y de prosperidad a su pueblo, pero quiere que eso tenga consecuencias eternas. Y nosotros, como actores en esta providencia, debemos ser fieles al Señor. Y si quieren un ejemplo de fidelidad de alguien que tenía una mente espiritual, pero que lo manifestaba en amor humilde al pueblo de Dios y en servicio humilde y en servicio santo al pueblo de Dios, miremos a nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Salomón, que Él mismo en su momento de pasar de este mundo al Padre, en ese momento en el que Él estaba sabiendo que Dios había puesto en sus manos todas las cosas, con todo el poder y toda la victoria sobre todos los enemigos, en ese momento, pensando Él en eso, amándolos, dice, amándolos hasta el final a los suyos, ¿qué hace? Se pone una toalla en la nuca, pide un lebrillo y lo llama a Pedro y le dice, te voy a lavar los pies. Simón, hijo de Jonás, te voy a lavar los pies. Miren, amados hermanos, entonces, cómo el Señor redime de esa manera las tareas más simples y más sencillas. Las tareas ¿cómo se dice? Las tareas más innobles y las más anónimas. Las redime todas, ¿sí? Porque Él vino justamente por designio del Padre y vino para hacer la voluntad del Padre. Y, amados hermanos, nosotros también estamos obligados a hacerla. Como vemos en Primera de Reyes 4, dice que ellos estaban obligados a servir a Salomón una vez al mes. Nosotros estamos obligados a servir al Señor cada segundo de nuestra existencia, ¿sí? Cada exhalación tiene que ser para la gloria de Dios. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a reconocer la santidad de la vida como tú la has creado, a ver en cada pequeña cosa una oportunidad para glorificar tu nombre. Que las cosas santas y elevadas y gloriosas y el cielo de los cielos, si puede estar en nuestra mente, se traduzca en que estemos dispuestos a amar a aquellos por los cuales Cristo murió, no siendo indiferentes, sino amándolos, y no amándolos temporalmente, sino hasta el fin, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, oh Dios, renueva nuestra mente, que esta imagen que vemos aquí de un gobierno terrenal, con bendiciones terrenales, nos recuerden que todo esto proviene de ti, que debemos administrar fielmente y ser agradecidos, porque tú no nos debes nada, Señor. Que podamos reconocer en cada servicio pequeño y en cada vaso de agua y en cada pequeño gesto humilde, podamos reconocer una oportunidad para honrarte y glorificarte. Que podamos ver la santidad en cada pequeña cosa que hagamos y ofrendarla como un pequeño dibujo, un pequeño garabato o una pequeña piedrita, como hacen los niños enseñándonos a todos cuál debe ser la actitud humilde y afectuosa de los hijos hacia el Padre. Esa actitud afectuosa que debe tener la Iglesia para con Cristo. Ayúdanos, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.